Nuestras convicciones en torno al dinero. Sabe que el dinero está en la mente de la gente hoy. ¿Tendré suficiente para los gastos de la semana? ¿Me alcanzará para la universidad de mis hijos? ¿Me atrasaré más en mis pagos? ¿Qué voy a hacer con toda esta deuda? Así que al pensar en el dinero en su vida, todo el mundo quiere tener algo, ¿verdad? El dinero no tiene nada de malo ni perverso en ello, depende de su uso. Entonces, al pensar en el lugar que ocupa el dinero, y todos los políticos dicen, tendremos más empleos, implicando que tendremos más dinero y por ende mejorarán las cosas. Es una promesa que en verdad no pueden probar, pero lo dicen. Así que hoy deseo hablar de su convicción personal particular en cuanto al dinero en su vida. Si alguien dijese, pues, ¿en qué parte de la Biblia está eso? Le sorprendería saber con qué frecuencia habla Dios del dinero en la Biblia. Por ejemplo, más de la mitad de las parábolas en la Biblia tratan de dinero. No lo pensaría, ¿verdad? Más de la mitad de las parábolas. Y segundo, la Biblia habla más de dinero que del cielo o el infierno, y más de dinero que de la oración, y hay cientos de versículos en la Biblia que tratan de nuestras finanzas personales. Ahora, sea yo creyente o no, si alguien me dijese, en este libro todas las situaciones son ciertas, pues pensaría, necesito leerlo, quizás sea que podría ayudarme. Y en verdad la Biblia, la palabra de Dios, es la mejor guía financiera que se haya escrito. No puede equivocarse si obedece lo que dice Dios. Entonces, al considerar eso, pienso que este es el punto de vista del mundo, que no el de Dios. La perspectiva del mundo podría describirse en una palabra: acumulación. ¿Cuánto puedo ganar? ¿Cuánto puedo tener? ¿Cuánto puedo ahorrar? ¿Cuánto puedo tener en el futuro? ¿Qué hay de mi jubilación? Es recibir, 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 porque el interés principal es el interés propio. Se trata de mí y lo que quiero hacer, lo que quiero comprar, lo que quiero tener en mi vida. Y el enfoque está en el placer, la seguridad y las necesidades personales. ¿Cómo lo obtengo? Y luego, ¿cómo lo mantengo y protejo? Ese no es el énfasis de Dios, para nada. ¿Y ese punto de vista qué promete? No promete gozo, felicidad, paz, prosperidad ni nada más. Cuando se centra solo en uno mismo, va por mal rumbo. La pregunta es, ¿qué punto de vista tiene Dios sobre el dinero? El punto de vista del mundo no garantiza ningún tipo de seguridad. La gente solía decir, hoy lo tienes, mañana quién sabe. Hoy no, hoy lo tienes, hoy mismo lo puedes perder. Así que, lo que Dios dice del dinero es muy, muy importante. Este es uno de los mensajes en nuestra serie de nuestras convicciones. ¿Qué convicciones tiene del dinero? ¿Cuál es su sistema de creencias? ¿Cómo maneja el asunto del dinero? Y al pensar en lo que dice la Biblia del dinero, empecemos donde empieza Dios, en el Salmo 24. Le invito a acompañarme y vea lo que dice en el primer versículo. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Así que el punto de vista de Dios es este: soy dueño de todo. Dios es el único que puede decir soy dueño de todo. Pero esa es la verdad básica del dinero. Y es que Dios es dueño de todo. Dios es dueño de la tierra, de toda la tierra, de las estrellas, de todo lo demás. Fíjese, si todo le pertenece a Dios, ¿quiénes tenemos el privilegio de manejar una parte? Nos convertimos en mayordomos del dinero de Dios. Y no me refiero a billetes y dólares, sino a todo lo que Dios nos da. Y al pensar en que Dios es el dueño de todo, ¿cuál es la palabra clave? Bueno, la palabra clave del mundo es acumula, 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 pero la palabra de Dios, la palabra clave de Dios es distribuye, distribuye.
Y esas dos sencillas palabras describen dónde estamos. Quienes quieren tener todo lo que puedan y quienes quieren dar todo lo que puedan. Permítame preguntarle, ¿quién cree usted que es más feliz? ¿Quienes se esmeran en tener todo lo que pueden o quienes se esmeran en dar todo lo que pueden? Bueno, la imagen es que por un lado quienes tratan de mantenerlo todo tienen una especie de reserva, pero quienes tratan de dar son como un canal. Pasa por nosotros a donde Dios quiera. Eso hacemos. Dios bendice, bendice y bendice. Y pienso que hay dos aspectos de dar. Uno de ellos es motivar, o sea, el incentivo de dar. Y el segundo es una advertencia. Y por lo general, cuando Dios da aliento, también da una advertencia. Así que primero que todo, veamos el aliento. Vayamos a Lucas, capítulo 6, versículo 38, muy conocido. Y deseo que escuche con atención, quien quiera que sea usted y donde sea que escuche. Aquí está lo que dice la Biblia. Cuando leo este versículo, veo esto. Dice, dad. Dad y se os dará. Lo que dé regresará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo. Porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Vea lo que dice, dad y se os dará. Ahora, ¿quién está hablando? Quien habla aquí es Dios. Y dice, si das, me aseguraré de que te sea retribuido. Y será mucha atención. Y así es como Dios enfatiza las cosas. Medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo. Porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Eso dice, la forma de manejar el dinero será la forma de obtenerlo. Pero si soy mezquino con el dinero y todo es para mí, si todo se centra en mí, recibiré lo que pueda hacer yo mismo. Si lo hago como Dios dice, recibiré lo que Dios dé. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando. Dios se lo retribuirá. Ese es su estilo de motivación. No podemos dar más que Dios, por la sencilla razón que eso fue lo que dijo Dios. Soy el dueño de todo. Y si Dios es el dueño de todo, Él lo controla todo. Y si le doy adecuadamente, como debo, como dice claramente la Biblia, de eso hablaremos en un momento, si damos, entonces Dios se asegurará de que seamos recompensados por nuestra obediencia a Él. Porque el dar es un acto de obediencia a Dios. No se trata de lo que haga la Iglesia. ¿Qué hará esto? No, el asunto no es ese. El asunto es si soy obediente o no. Y esta es una palabra de motivación. Luego veamos la advertencia de Dios. Porque Dios da una advertencia si dejamos de dar. Vayamos a 1 de Timoteo, capítulo 6, un pasaje bíblico muy fuerte. Fíjese lo que dice. Quizás usted sea una de esas personas cuya meta es enriquecerse, entonces no le agradará este versículo. Fíjese lo que dice. Versículo 9. Porque los que quieren enriquecerse caen ¿en qué? En la tentación. Caen en la tentación. Y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Piense en esto. El deseo de dinero vuelve a la gente deshonesta. Hasta les lleva a robar. Y peor aún, les lleva a matar. El dinero es algo peligroso si no está bajo el control de Dios y conforme a su voluntad y propósito. Y ahora escuche lo que dice. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero. No dijo que el dinero fuese malo, dice que el amor al dinero, quiero un poco más. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos,
se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. No puede ser más fuerte cuando se trata de la advertencia de Dios. Pasa exactamente eso. Cuando nuestra actitud hacia el dinero no agrada a Dios, ¿qué pasa? Deseos insensatos y dañinos llevan al hombre a la destrucción. El amor al dinero es la raíz de todos los males. Al codiciarlo, ¿qué pasa? Sufren dolores. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue. En lugar de perseguir al dinero, sigue. ¿Sigue qué? Sigue a la justicia, la piedad, la fe. Sigue al amor, la paciencia, la mansedumbre. No podría ser más fuerte, porque tenemos otra opción. Es mi decisión ser obediente o no a Dios, pese a lo que sea. Hacer lo que Él diga y luego confiar en que proveerá lo que promete proveer. Entonces, una palabra de aliento: dad y se os dará. Escuche, porque es Dios quien habla. Medida buena, apretada, remecida y rebosando. Y si no, ¿qué tenemos? Vacío, inconforme, infeliz. Porque conocemos gente que, digámoslo así, lo tienen todo, pero son desdichados. Y no hay ni un solo versículo en la Biblia que diga que las cosas me harán feliz. Lo que me hará feliz es una relación con Dios. Le invito a regresar a Malaquías por un momento y veamos este capítulo 3. Y en este tercer capítulo está el plan de acción de Dios. Es su plan financiero para nosotros y puedo decirle que lo he puesto en práctica desde que tuve mi primer empleo. Ganaba $4 y aunque no sabía mucho, le daba a Dios el 25%. Y bueno, alguien dirá, ¿por qué no le dio solo el 10%? Bien, siendo niño no tenía dinero y luego Dios me dio un empleo de $4. Pensé en 42 centavos, de cierto modo, y le daba $1. Y estaba agradecido, no sabía nada del diezmo. Nadie me había dicho nada de diezmar. Luego recibí otra ruta de periódicos y pasé de $4 a $16 a la semana. Dios multiplicó el 25% de lo que le di. Y claro, le di más que un diezmo. No sé exactamente cuánto daba. Pero aprendí una lección. Y nunca he olvidado la lección. Y le aseguro que he estado en situaciones y circunstancias que solo Dios me ha podido rescatar. No han sido deudas porque siempre las he evitado. Cada vez que he tenido una necesidad, Dios ha estado allí para suplirla. Por tanto, estoy completamente persuadido y convencido de que lo que Dios promete lo llevará a cabo. Y ahora escuche este pasaje. En Malaquías, capítulo 3, versículo 8, dice: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? Y Dios contesta, en vuestros diezmos y ofrendas. ¿Sabe lo que eso quiere decir? Si alguien no diezma, le está robando a Dios. Si no estuviese mal, ¿por qué diría robar? ¿Por qué no usa la palabra negar? No. Algo que lo hiciera ver un poco más aceptable. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Escuche lo que dice. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Está hablando de Israel, pero el principio se aplica a todos los creyentes. Y ahora dice, esto es lo que quiero que hagan. Traed todos los diezmos al alfolí, la iglesia, en aquel tiempo el templo, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Esa es la promesa del Dios soberano del universo, quien lo controla todo, y leímos que es el dueño de todo. Y veamos ahora este versículo. ¿Robará el hombre a Dios? Así será. Dice, me habéis robado.
¿Y qué me están robando? Diezmos. Y bueno, ¿y qué es un diezmo? Un diezmo es el 10%. Dios dice, están robándome en diezmos y ofrendas. El 10% era lo que Dios requería y luego las ofrendas. A menudo puede requerir más de un 10%. Alguien dirá, no puedo vivir con eso. ¿Insinúa que Dios es mentiroso? Quizás diga, pues no sabe cuántas deudas tengo. Tal vez tenga muchas deudas y serios problemas, pero le será difícil creer esto. Pero le aseguro, lo he visto una y otra vez. ¿Quieres salir de deudas? Empiece así. Comience a darle el 10% de su sueldo a Dios. No tengo manera de hacerla. Inténtelo. Inténtelo, porque esta es su promesa. Él dice, traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Dice, y probadme ahora en esto, dice Jehová, y vean lo que haré. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Y usted dirá, ¿y cómo es eso posible? Bueno, yo no sé cómo es posible. ¿Sucede? Sí. Sí, sucede. Dios siempre honra su palabra. Y dice, bien, algunos de ustedes no han hecho eso. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos. Y ahora alguien dirá, mi diezmo es de 5%. Eso es como, esta moneda de 5 centavos vale 10. No es así. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Esto es lo que dice. Dios sabe que dudaremos de Él y dice, probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos. En la prueba os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Y puede que alguien diga, lo siento, pero no puedo hacer eso. Pero eso fue lo que dijo. Es una prueba y algunos ni lo intentan. He visto gente en toda clase de deudas y nadie que ha intentado esto ha regresado a decirme, bueno, intenté lo que usted dijo y no funcionó. Nadie. Por esta razón, mire, no es mi promesa, es la promesa de Dios. Y Dios dice, si me traen todos los diezmos al alfolí, haré esto. Dice, derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Mire, la bendición de Dios no llega a gotas, se rebosa. Y quizás diga, estoy en necesidad. Si así es, comience a diezmar. Bueno, es que, ¿sabe qué? ¿Qué dijo Dios? Dijo, probadme, así que Dios reconoce que comenzar a diezmar es una prueba. Y no me ha escuchado decir ni una sola palabra en cuanto a darle dinero a la iglesia. Porque no se trata de eso, se trata de ser obedientes a Dios. Si diezmo a Dios y le doy lo que le pertenece, esto es lo que haré. Derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. ¿Y sabe qué? Mire, no podrá darse cuenta de cómo sucede. No podrá descifrarlo. De ser así, haría esto. Esto fue lo que hice. Comencé a diezmar y a hacer esto y aquello. No fue usted. Le tomó la palabra de Dios en su prueba. Le obedeció y Dios hizo lo demás. Mire, Dios no solo proveerá lo que usted necesita y no solo se mostrará fuerte y generoso. Porque dice, reprenderé también por vosotros al devorador y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Esto es lo que dice. No solo eso, no solo viene con obediencia lo que he requerido, sino que les protegeré. Dios dijo, protegeré sus cosechas. O sea, lo que está diciendo es, al ponerme a prueba y al darme el diezmo que me pertenece, porque soy dueño de todo y eso es lo que requiero que me devuelvan, esto es lo que pasará. Verá que Dios le protegerá. Mire, Dios no mendiga dinero porque lo necesite. ¿Recuerda dónde empezamos?
Dios es el dueño de todo. Así que no es que necesite algo. Él no necesita nada. Él quiere que lo amemos, que lo obedezcamos y sigamos, porque esa es la forma más sabia de vivir y es la vida que Él nos tiene. Y al ver lo que hace el mundo frente a lo que Dios dice, le aseguro que Dios no se quedará corto en ningún lado. Traed todos los diezmos al alfolí. Esto haré. Pónganme a prueba y verán lo que haré. ¿Sabe a qué se resume esto? Una de dos palabras: obedecer o desobedecer. La decisión es mía, la decisión es suya. Y quizás alguien diga: sí, pero usted no conoce mis circunstancias. He escuchado tanto eso. Permítame decirle, no necesito conocer su circunstancia. Escuche, Dios la conoce. Y Dios puso en su palabra, conociendo todas las circunstancias que existieran, dijo: esto pasará. Hagan lo que les digo y les bendeciré. De hecho, les bendeciré de tal modo que otras personas se preguntarán: pero sabe, si obedece a Dios y confía en Él, hace lo que dice, Dios le bendecirá y protegerá personalmente. No importa lo que suceda o digan los demás. Esa es su promesa. Dios no le hizo esa promesa a los Estados Unidos ni a otro país. Esta es una promesa personal al pueblo de Dios. Y permítame preguntarle, ¿está diezmando? Veámoslo así. ¿Desean lo mejor de Dios para su vida? ¿Cree que Dios dice la verdad? Él es el dueño de todo. Dios pide un diezmo. Y Él promete rebosar con bondad y protección, cuidado y bendiciones en su vida. Es cuestión de creerlo o no. Y puedo decirle, en todos estos años, Él cumple su palabra cada vez. La cumple. Entonces sabía que usted tendría su propia forma de manejar sus finanzas, pero sabía que no estaría feliz. Pienso en cuántas personas se divorcian por dinero, y quienes pierden su empleo por dinero, y se pierden relaciones por dinero, y no pagan sus deudas. O sea, cuando obedecemos a Dios, tendremos suficiente, quizás más que suficiente, porque tendremos paz, felicidad, contentamiento en nuestra vida, y sobre todo, viviremos en una relación de obediencia a nuestro Padre Celestial. La decisión es nuestra, y mi oración es que usted tome la decisión sabia. A lo mejor alguien dice: bueno, yo es que no soy cristiano. La primera decisión que debe tomar entonces es esta. Debe reconocer que fue creado por Dios y que Él quiere lo mejor para usted. Lo que significa que la decisión más importante en su vida es aceptarlo como su Salvador personal. Pídale a Jesús que perdone sus pecados, rinda su vida a Él, y cuando rinda su vida a Él, la entrega por completo a Dios y pídale que le salve. Porque Él dijo que si confesares a Jesús como Salvador y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y entonces su futuro eterno se definirá. Y luego pídale al Señor que le conceda el deseo de su corazón, obedecerle en todo aspecto de su vida. No puede perder obedeciendo a Dios. Y esa es mi oración por usted, que le obedezca, y donde sea que esté económicamente, vaya a casa y diga: está bien, Señor, no puedo lograr que esto funcione, pero fíjese en esto, al ver cuánto debo y lo que necesito hacer, no puedo lograr que esto funcione. Luego, regrese a Malaquías, capítulo 3, a una palabra: te probaré. Así que debe decidir. Y piense en cuán sencillo es. Hay que decidir: ¿estoy dispuesto a creer al Dios que creó todo el universo y quien lo mantiene? ¿Estoy dispuesto a creer la palabra de Dios, que es totalmente cierta? ¿Estoy dispuesto a creer todo eso? ¿O creo que soy tan listo para hacerlo sin Dios? Bueno, déjeme decirle, no somos tan sabios para hacerlo sin Dios. Y sabe, a veces creo que hay personas que dicen: bueno, no creo que tenga que hacer todo eso. No tiene que hacerlo, pero si es sabio lo hará.
gracias, Padre, por haberlo hecho tan sencillo. Si sabemos contar hasta 10, podemos diezmar. Y si en verdad queremos serte obedientes, has prometido hacer rebosar nuestra copa llena, que sobreabunde. Así que hoy venimos a decir gracias, Señor, por darnos dirección clara, instrucción sencilla y sabiduría, querido Padre, para obedecerte y verte obrar. En el nombre de Jesús. Amén. Cuando titubea nuestra fe. Uno de los mayores recursos que tenemos en la vida es nuestra fe. Afecta a todo lo que hacemos. Usted planea levantarse en la mañana, ¿verdad? Y quizás tenga planes de ir a trabajar. Vivimos por nuestra fe. Hacemos planes. La fe de algunas personas es firme. La de otras no tanto. Pero mucha gente tiene una fe que titubea. No tienen el fundamento de una fe firme. Pero deseo hablar de todo este asunto, de por qué titubeamos en nuestra fe. Si recuerda lo que hemos estudiado los últimos meses en el libro de Éxodo, hemos visto a Dios liberar a los israelitas del yugo egipcio. Dios los sacó milagrosamente, les dio los bienes de los egipcios, los sacó por el desierto, los llevó al mar rojo, lo abrió las aguas a ambos lados y pasaron, sin caerle ni una gota de agua a ninguno de ellos. Y cruzaron por el desierto hasta la frontera de la tierra prometida, y dijeron, mejor volvamos a Egipto. ¿Se imagina eso? Haznos volver a Egipto. Esclavitud, escasez, enfermedad, con todo lidiaron, pero justo a orillas de la tierra prometida, no podemos hacerlo. Ese es nuestro contexto. De eso estaremos hablando. Pero vayamos a Santiago capítulo 1. Dice en el versículo 6, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Mire, no piense, pues quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Bien, esa es una declaración impactante. Escuche, no piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Así que en este mensaje deseo hablar de cuando titubea nuestra fe. Todos hemos experimentado una fe titubeante en algún modo u otro, y es devastadora para la verdadera realización y los logros en la vida. Dios quiere que tengamos fe firme, mucha atención, una fe basada en una relación personal con Dios Todopoderoso, no basada en sentimientos, ni en una opinión, ni basada en alguien más, ni en lo que alguien crea que debe hacer, sino basada en Dios Todopoderoso. Lo que Dios hará en su vida tiene que ver con nuestra fe. No es pasar tiempo pensando en lo que no podemos hacer o lo que no tenemos, sino pensar en lo que Dios ha provisto para nosotros, lo que ha prometido y lo que permitirá que suceda. Así, pensemos en algunas causas de la fe titubeante. Cuando nuestra confianza en Dios está en conflicto con el razonamiento humano, ¿qué sucede? Si nos guiamos por el razonamiento humano, en lugar de confiar en Dios, no sacaremos provecho de la vida. Al aceptar a Cristo como nuestro Salvador, decimos esto: creo que ahora, al haber aceptado a Cristo como mi Salvador, cuando muera iré al cielo y nada me lo impedirá, porque Él prometió, ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Así que lo aceptó como su Salvador y ahora hay que vivirlo, y de eso se trata la fe. Así que nuestro razonamiento humano y nuestra fe entrarán en conflicto muchas veces, sobre todo si escuchamos a otras personas, porque la mayoría de la gente tiene una opinión de uno. Si solo les preguntamos, ¿por qué habríamos de escuchar a la gente decirnos lo que hemos de hacer, cómo vivir, en lugar de escuchar a Dios, que nos creó como individuos singulares? Así pues, una de las razones por las que titubeamos en la fe es el razonamiento humano. Cuando permitimos que nuestros sentimientos dobleguen nuestra fe, así vive la mayoría. Pues no lo siento, lo he pensado, he orado por eso, pero no siento que eso sea lo que Dios quiere para mí.
y nos guiamos por nuestros sentimientos, que son como las olas del mar que van y vienen. La gente vive así. Ninguna parte de la Biblia insinúa que debamos guiarnos por nuestros sentimientos. Tenemos sentimientos, pero el asunto es este: ¿viviremos según sentimientos siempre cambiantes, que se ven afectados por todo? ¿O viviremos por fe en la palabra de Dios, que no cambia? Todo lo demás cambia. Su palabra no cambia. No podemos guiarnos por sentimientos. O vivimos por sentimientos o por fe. No hay ni una palabra en la Sagrada Escritura que diga que nuestros sentimientos son correctos. Nos regimos por nuestra confianza en Dios. Será para nosotros lo que prometió ser. Asimismo, cuando no vemos a Dios actuar en nuestras circunstancias, creo que esto le sucede a mucha gente. Suceden cosas que no esperaban o no habían planeado y no ven a Dios en ellas. Y quizás alguien diga, bueno, ¿qué quiere decir con eso de ver a Dios en ellas? Presta atención, la mayoría de nosotros vemos a Dios en nuestras circunstancias, cuando éstas son buenas, cuando tengo lo que quiero, voy a donde quiero, manejo esto, he visto aquello, vivo aquí. Ahí es donde vemos a Dios. Pero, ¿qué tal si tocamos fondo y dejamos de tener todo eso? ¿Dónde está Dios? ¿Acaso ha desaparecido? ¿Ha cambiado? El Dios que dijo, no te desampararé ni te dejaré, ¿ha cambiado? No. Así que confiamos en Él, aunque no siempre entendamos lo que está haciendo, pero siempre actúa en nuestras circunstancias para cumplir su voluntad y para nuestro bien. Dios es el Dios del gran amor y planea guiarnos cada día, no para que todo se nos haga fácil, sino que en lo que sea que Él esté haciendo en nuestra vida, Dios tiene un propósito primordial. ¿Cree usted que Dios siempre obra a su favor? Pues claro que sí. Quizás no lo parezca, tal vez no lo sienta así. Puede que no veamos evidencia alguna, pero siempre obra a favor nuestro. Porque para llevarnos para acá, Dios sabe que, mire, para bendecirnos por aquí no puede ir en línea recta, pues nos dañará por acá, atrás. ¿Qué hace entonces? Nos lleva por suficiente dolor, dificultad, adversidad, que para cuando llegamos estamos tan agradecidos con Dios que nos deleita obedecerlo, nos encanta obedecerlo. De igual modo, cuando escuchamos malos consejos, cuidado con a quien escucha. Quizás alguien diga, bueno, he estado hablando con mis amigos sobre lo que estoy pidiéndole a Dios en oración, y ninguno piensa que debo hacerlo. Mira, no escuche a sus amigos. Y usted dirá, ¿está diciendo que nunca escuche a mis amigos? No, pero oiga, cuando se trata de decisiones a tomar en la vida, sus decisiones no son las de sus amigos. Sus decisiones quedan entre usted y Dios. No se trata de que no busquemos consejo piadoso, pero estos deben ajustarse a la palabra de Dios, a su espíritu y su guía para nuestra vida. Así que, hablando de las causas de la fe que titubea, otra de ellas es esta: cuando nos enfocamos en las circunstancias y no en Dios, y siempre caemos en esa trampa. Bueno, estas son mis circunstancias, en vez de estas son mis circunstancias a la luz del gran Dios soberano a quien sirvo, quien me ama incondicionalmente. No son mis circunstancias por sí solas, sino mis circunstancias de las cuales Dios está muy consciente. Él sabe bien por qué estoy donde estoy, sabe bien lo que debemos hacer, sabe bien lo que debería hacer, sabe lo que no tiene sentido alguno, pero es su voluntad. Eso es lo que nos hace caer. Esto es por lo que comenzamos a orar y preguntarle a Dios qué debemos hacer. Y luego, muchas veces, al hacer eso y al hablar con nuestros amigos y al ver las circunstancias, decidimos, según nuestras circunstancias, lo que escuchamos y lo que sentimos. Decir, pues esa no podría ser la voluntad de Dios, cuando puede ser justo lo que Dios quiere. Porque, ¿cómo crecemos en nuestra fe? Al ser desafiados por circunstancias que no son normales, desafiados por algo que no parece lógico, que parece difícil. ¿Por qué Dios me pediría que haga esto?
Y a veces lo que Dios está haciendo es impulsarnos a crecer en nuestra fe. Dios siempre está velando por nuestro bien. Cuando nos enfocamos en nuestras circunstancias en lugar de Dios, algo comienza a suceder en nuestra vida. Otra causa es cuando no conocemos los caminos de Dios, los ignoramos. Si desconozco cómo actúa Dios, entonces me decepcionaré. Y alguien dirá, pues ¿cómo aprendemos cómo actúa Dios? De la palabra de Dios. Y piense en cuántas personas, desde que crecen, tienen una Biblia pero nunca la leen. O si la leen, suelen leer sus pasajes favoritos. Pero Dios quiere que crezcamos. ¿Y cómo crecemos? Crecemos mediante nuestra fe, al confiar en Dios, al creer en Él. E incluso en los momentos de llanto y pruebas más difíciles, debemos creer que Dios está haciendo algo bueno. Pues mire, Dios es bueno y nos ama. Y aun en tiempos difíciles, cuando nos disciplina, sigue amándonos. Él sabe lo que necesitamos. Ahora, creemos que sabemos lo que necesitamos. Necesitamos una casa grande, un auto grande, ropa costosa, toda clase de joyas. Podemos mencionar de todo, ¿sabe qué? Dios no promete eso. Promete algo mucho mejor, una relación personal y estrecha con Él. Ese es el don más maravilloso que Dios podría dar y es lo que da. Y luego pienso en que los sentimientos de culpa por pecados pasados atormentan a la gente. Muchas personas que han sido salvas lo saben. Sin embargo, nunca crecen y es por esta razón. Creen que Dios las salvó, pero no creen del todo que Dios les haya perdonado pecados en su pasado, de los que quizás se avergüencen o quizás ciertas cosas que tanto lamentan que les hayan pasado. De algún modo no pueden creer que en verdad Dios las haya perdonado. He conocido a mucha gente así en la vida. Pues sé que soy salvo, sé que acepté a Cristo como mi Salvador, pero pasó esto en mi vida y no creo posible que Dios pueda perdonármelo. ¿Qué es lo que Dios no puede perdonarle? Pues así es Él, un Dios que perdona. Mire, algo que Dios no hace es volver y decir, no. Cuando Dios perdona, es en su mente divina olvida. Mire, Dios no nos recrimina lo que ya nos ha perdonado. Ahora, lo que nos llevó a pecar tiene fruto y a veces son circunstancias muy difíciles. Así que cosechar lo que sembramos, más de lo que sembramos y después de sembrarlo, no quiere decir que Dios esté en contra nuestra. Pero la naturaleza de ciertas cosas, cosechamos más de lo que sembramos y después de sembrar. Y no dice, pero Dios no nos perdona. No. Mire, aún cuando hemos cometido errores, cuando hemos pecado contra Dios, Él nos ha perdonado. Fíjese, aún al sufrir las consecuencias de grandes errores, Dios Santo está con nosotros para ayudarnos, facultarnos, recordarnos que los frutos y las consecuencias de lo que hicimos siguen allí y lo sentimos, pero Él nos ha perdonado, nos perdona pese a todo. Y aquí es donde muchos cristianos llegan a cierto punto en su compromiso con el Señor y dicen, pero hace mucho tiempo pasó esto en mi vida y no sé cómo Dios podría perdonarme. Yo se lo diré. Le diré cómo Dios puede perdonarle lo que sea. No dije que no habría consecuencias, pero le diré cómo Dios perdonará cualquier cosa. Ve a la cruz. Cuando Dios envió a Cristo a morir y derramar su sangre en la cruz, eso fue por nuestros pecados. ¿Y cómo nos perdonará? Al pedirle que nos perdone, no porque seamos perfectos, sino en virtud del hecho de que Cristo murió por nosotros. Y si le rendimos nuestra vida y confesamos nuestra fe en Él, Él perdona nuestros pecados. Y pienso en cuántas personas se pierden lo mejor de la vida porque no pueden creer que de algún modo Dios pueda perdonarles eso, aquello y lo otro. Bien, culpa de pecados pasados. Y desde luego cuando escuchamos las mentiras de Satanás, porque Satanás sigue hablando.
He conocido a personas maravillosas que nunca serán felices en su vida, porque no pueden cerrar sus ojos a las acusaciones del diablo. Mire, no hay ni un solo pecado en su vida hoy que Dios no le perdone. Ahora, si tiene la idea de que pecaré y lo disfrutaré porque la Biblia dice que si lo confieso, Dios me perdonará y me limpiará de toda maldad, se ha tendido una trampa. Está poniendo a prueba a Dios, pero Dios lo perdonará cualquiera que sea su pasado, porque es Dios de amor, de bondad y misericordia, y ha pagado el precio de nuestros pecados. Dios quiere que confiemos en Él, y si confiamos en Él, creceremos en nuestro andar cristiano, y si no confiamos, no creceremos. Así que piense en todos nosotros, escuchando las mentiras de Satanás, diciéndonos que no somos perdonados. Sí somos perdonados. ¿Cómo corregir entonces la fe titubeante? Todos la hemos experimentado en algún momento u otro. ¿Cómo corregimos eso en nuestra vida? Pregúntese, ¿de dónde proceden estas dudas? Vienen del diablo. Satanás quiere que dudemos de que somos salvos y de que somos perdonados. Y sigue, y sigue, y sigue. Él es el origen de nuestras dudas. Dios es maravilloso y nos ama. Y cuando dudamos de Él, el mejor lugar a donde acudir es estrictamente a la palabra de Dios. Y decir, Señor, ¿qué dices de esto? Así que pregúntese, ¿de dónde provienen estas dudas? Y luego pregúntese, ¿acaso no prometió Dios suplir todas nuestras necesidades? Así es, Él prometió suplir cada necesidad nuestra. ¿Qué le ha pedido usted a Dios que Él no haya hecho y que fuera conforme a su voluntad, propósito y plan para su vida? Dios nunca nos falla. Entonces pensemos en esto. ¿No nos dio Dios la ayuda del Espíritu Santo para facultarnos en todo lo que Él nos pida hacer? Así es. Cuando aceptamos a Cristo como Salvador, el Espíritu Santo vino a morar en nosotros. El Espíritu Santo está allí para ayudarnos a lograr cualquier cosa que Dios nos haya pedido. Él nos ha dicho, esto es lo que quiero que hagas, así que hazlo. Él siempre está allí. Es nuestro compañero y es nuestro guía para ayudarnos a hacer y a lograr todo lo que nos ha pedido. Dios nunca nos guiará mal, ni nos desviará de ningún modo y en ninguna circunstancia. Él siempre desea beneficiarnos al máximo. La pregunta es, ¿quiere escucharlo? ¿Con un corazón receptivo? ¿Está dispuesto, está listo a escuchar a la luz de lo que sabe de la palabra de Dios? La Biblia menciona muchos pecados y nos prohíbe participar de muchas cosas en la vida. No cometerás adulterio, no robarás, no matarás, no darás falso testimonio. La lista sigue y la gente lo sabe y pueden citarlo, pero piensan así. Soy una excepción, soy bastante bueno, no soy una persona mala, nunca he matado a nadie. He escuchado, saben, todo lo imaginable de por qué alguien puede pecar contra Dios y por qué es aceptable. Y no lo es, no lo es. Mira, no importa quién sea, lo que sea, cuánto tiempo haya conocido al Señor, no puede. No se puede cambiar un principio bíblico, uno de los cuales dice, y sabed que vuestro pecado os alcanzará. En segundo lugar, cosechamos lo que sembramos, más de lo que sembramos, después de sembrarlo. No podemos cambiar eso. Así que deseo que pensemos en esto. Para una vida de fe hay que saber lo que dice la palabra de Dios. Dios quiere lo mejor para nosotros. Y lo mejor para nosotros exige algo de nosotros. ¿Y acaso no prometió Dios estar con nosotros en todo momento? Sí. ¿Hay algo demasiado difícil para Dios? No. Al tomar una decisión importante en la vida, mucha atención. No podemos preguntarle a alguien más durante el proceso si se trata de una decisión importante. Algunas personas creen que las grandes decisiones a los ojos de Dios son triviales para nosotros, y las que consideramos muy grandes para Dios no lo son.
Dios quiere corazones atentos y obedientes para obtener lo mejor que nos ofrece Dios Todopoderoso. ¿Significa eso que no hay dolor? No. ¿Que nunca tendremos necesidad? No. Dios sabe lo que hace falta para formarnos, crearnos, convertirnos en las personas que creó, y Él lo hará. O sea, si ha vivido la mitad de su vida y dice, lo arruiné, comience ya. Dios lo tomará allí donde está y le perdonará su pecado, a pesar de su pasado, le ayudará a superarlo. Pero la mayoría de la gente no está escuchando a Dios, solo hacen lo que les place. ¿Es esta una encrucijada que podría costarme una vida de lamento por mi incredulidad? Esa es una gran pregunta. Al confrontar alguna duda, pregúntese, ¿es esta una encrucijada que podría costarme una vida de lamento por mi incredulidad? Pienso en algunas personas que sé que llevan una vida de lamento por decisiones que han tomado, decisiones que no pueden cambiar. Dios quiere que sigamos su voluntad porque es el mejor camino. Él está dispuesto a contestar nuestra oración, está dispuesto a darnos dirección, dispuesto a perdonar nuestro pecado, dispuesto a ayudarnos de cualquier manera si estamos dispuestos a escucharlo. Pero pregúntese en el día a día, a diario, ¿tiene usted por costumbre, y podrían describirlo sus conocidos, como alguien que busca obedecer a Dios en su vida? ¿Que vive la vida cristiana, que conoce a Cristo como su Salvador? ¿Es esa clase de persona? ¿Lo conocen como esa clase de persona? Es nuestra relación con Dios al escucharlo y obedecerlo. Y así, al pensar en esto, quizás sea una de las cosas más sencillas que podría decirle. Sin embargo, una de las más importantes. Véalo así. He vivido lo suficiente para aprender que lo más importante en la vida del creyente es el tiempo que pasamos meditando en la palabra de Dios y hablando con Él. No hay excepción. Esa es la forma de emplear el tiempo más importante en mi vida. Leer la palabra. Y quizás diga, pues no la entiendo toda. Hay temas en la Biblia que no entendemos del todo. Lo más importante en nuestra vida, la mayor garantía de dirección en nuestra vida, si leemos su palabra y lo escuchamos, es que Dios nos dirigirá en cada ocasión. Y le diré que tengo algunos pasajes favoritos. De hecho, deseo que escuche esto y luego le diré dónde se encuentra. Cuando trato de tomar alguna decisión o enfrento alguna situación, es aquí a donde acudo. Mi siervo eres tú. Te escogí y no te deseché. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos. Serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. Serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Isaías, capítulo 41, desde el versículo 9. Debe escribirlo, Isaías, todo lo que abarca ese pasaje. Cuando he enfrentado los momentos más difíciles, cosas que destruirían a una persona, ese es mi refugio, Isaías 41. Tengo otros pasajes, es la palabra de Dios, es la palabra de Dios lo que nos mantiene en el buen camino, cuando todo lo demás quizás vaya mal en nuestra vida. Pero ahí está, te ayudaré, yo te esfuerzo, te sustentaré, la promesa de Dios para nosotros. Así que al pensar en su fe, recuerde esto, está ligada a la palabra de Dios. Su fe aumentará en fortaleza y poder al pasar tiempo en la palabra de Dios. Quizás esté hoy aquí sin conocer a Cristo como su Salvador, pues ¿cuál es el primer paso? Es pedirle a Cristo que perdone sus pecados, no porque vaya a ser mejor, ni que lo merezca, sino porque Él dijo que si confesamos a nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos
de toda maldad. Cuando Cristo fue a la cruz, murió y pagó nuestra deuda de pecado. Si usted le pide que lo perdone, lo hará, y luego procederá a guiarlo, dirigirlo y ayudarle a entender la palabra de Dios. Cambiará toda su vida. Espero que haga eso. Quien sea y donde esté, Dios está dispuesto a cambiar su vida si se lo permite. Amén. Padre, gracias por tu maravillosa palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo grabe estas verdades en cada corazón. Danos la valentía necesaria, Señor, para obedecerte, aunque no veamos con mucha claridad. Y cuando nos envíes, danos sabiduría y valentía para ir a hacer lo que sea que quieras que hagamos en la vida. Te amamos, te adoramos y te bendecimos por cada bendición que nos das, pero sobre todo por tu presencia y tu poder en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Jesucristo, nuestro sustituto. Que lo crucifiquen. Eso gritaron, en especial los líderes religiosos de esos días. Que lo crucifiquen, pues querían deshacerse de Cristo a cualquier precio, y la crucifixión era la peor clase de muerte. De hecho, fue herencia de los bárbaros siglos atrás. Luego los persas, luego los griegos, luego los romanos, quienes la perfeccionaron para que la persona sufriera durante más tiempo sin morir. Y pues decir sobre Cristo, el perfecto Hijo de Dios, que lo crucifiquen, sería la peor clase de proclamación que podrían gritarle. ¿Pero por qué hacían eso? Querían deshacerse de él. La gente aún quiere hacerlo. Las cosas no han cambiado mucho. A la gente no le gusta el nombre de Jesucristo. Y a quienes no les gusta, lo dan a conocer. Quienes sí lo amamos, lo damos a conocer también. Y cuando miramos la Biblia, descubrimos quiénes estaban detrás de esto. Eran los líderes religiosos de esos días. Pues él interfería con su sistema religioso, es decir, él no enseñaba lo mismo que ellos, y estaban perdiendo el control. Y la única forma de deshacerse de él era decir, indicar que gritaran, que lo crucifiquen. Y al ver este pasaje de la Biblia, vayamos por favor a 1 de Corintios capítulo 1. Y comencemos con el versículo 18. Pues Pablo aquí describe de qué se trata esto. Y dice, por ejemplo, desde el versículo 18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan es poder de Dios. Es decir, la gente perdida cree que eso es absurdo. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Y dónde está el sabio? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Quién era él? No era solo un predicador, era algo más. No solo un tipo itinerante que llegó. Eso piensa el mundo, que era un maestro más. Pero la Biblia nos dice que es mucho más que eso. ¿Quién era este hombre con esa idea de nueva vida? Alentaba a la gente, por ejemplo, en el Imperio Romano, a amarse unos a otros, que era algo radical. Amar a los demás, perdonarse unos a otros. No, tú no amas a tus enemigos, los destruyes, los matas a ser posible. Así que su mensaje era punzante, era perturbador, todo su modo de pensar. Y él invitaba a la gente a llevar un estilo de vida muy distinto. De hecho, cuando leemos el Sermón del Monte, por ejemplo, y observamos el estilo de vida que tenían, era muy diferente.
Y como es de esperar, les preocupaba mucho este predicador itinerante llamado Jesucristo. Y cuando Él resucitó gente, eso fue el colmo. Nadie puede resucitar, es imposible resucitar. Y a pesar de lo que vieron, de lo que la gente vio y lo que los emocionaba, estos líderes religiosos estaban contra Cristo, su autoridad en contra de Él, y su intención era destruirlo a cualquier precio. Todo lo que pareciera amenazar sus ideas, sus leyes, de cualquier forma, o reuniera a la gente y les diera una nueva idea de la vida, y en especial de una idea teológica, era una amenaza. Y Jesucristo entró en escena, el eterno Hijo de Dios, con amor, bondad, compasión, misericordia, piedad y sanidad. Pero se pasó de la raya cuando habló de ser el Hijo de Dios. Así que si usted hubiese vivido en aquel tiempo, ¿cree que habría seguido a Cristo? ¿O cree que quizá habría pensado, es un poco más seguro seguir a los romanos porque tienen el poder, ¿verdad? Sé que este hombre predica sanidad, perdón, limpieza, el cielo y todo eso, y suena bien, pero ¿sería seguro vivir así? No. O cree que Jesucristo es el Hijo de Dios y es el único Salvador, o no lo cree. Jesucristo decía todo muy directo y claro. No llegamos al punto de tener que elegir. Bien, quizás tenía razón y quizás se equivocó. No. Cristo es el unigénito del Padre, el Hijo de Dios, nacido de una virgen, profetizado por Isaías y los profetas, quien liberaría a la humanidad de pecado, desobediencia y rebeldía. Y ese proceso trastocaría demasiado a la sociedad. Eso hizo Él. ¿Qué trastoca el estilo de vida que tenemos? Bueno, ya está trastocado. Y entonces lo que creemos es cada vez menos popular y más amenazante para una sociedad que quiere ser libre en lo moral y en todo sentido. Haz lo que quieras y cuando quieras, no tienes que preguntarle a nadie. Y claro que no quieres que alguien que vaya a la iglesia te diga cómo vivir. Y debemos tomar una decisión. ¿Seré fiel a Jesucristo, el Hijo de Dios? ¿Creeré en lo que enseñó o seguiré al mundo? Si usted piensa, no tengo que tomar esa decisión, sí, ya tiene que hacerla. Ya la toma todos los días. Si ve la televisión, escucha a sus colegas de trabajo o algunos amigos o gente desconocida, quienes sean. Hay mucha presión de quitar de la sociedad todo sobre Cristo, lo recto, lo que sea de esa índole. Y al ver la vida de Jesús, todo lo que enseñó era sumamente esencial, ¿verdad? Pero lo más importante que Cristo hizo, ¿qué cree que fue? Lo más importante que hizo fue morir como aquel que llevó el pecado del mundo, el Salvador, el Señor Jesucristo. Vino al mundo con el propósito principal de morir por nuestros pecados. Y cuanto más lo obedezcamos, lo adoremos, alabemos, le seamos fieles, más incómodos estarán quienes nos rodean. Porque el mundo se inclina a hacer lo que quieren hacer, como quieren hacerlo, y no les gusta que nadie les diga qué hacer. Y así, al hablar de la muerte de Jesucristo, si no captamos ese punto, no entendemos nada. No solo murió como un predicador o un sanador o como alguien con nuevas ideas. Su muerte fue sustitutiva. Esa palabra es la esencia de todo lo que creemos sobre la muerte expiatoria de Cristo. O sea, sustituir algo es que algo toma su lugar. Y cuando Cristo vino, murió como sustituto de todos, para que no muramos nosotros en nuestro pecado. Esa es la esencia y el núcleo del mensaje del Evangelio, que Jesucristo, el perfecto Hijo de Dios, vino al mundo con el propósito principal de dar su vida, pues su vida era divina, la única que podía ser sustituta. No podíamos ser nosotros, era sustituta. ¿Por qué? Porque nació de una virgen. Era Dios, hecho carne. Era el Hijo de Dios. Y por ejemplo, cuando fue bautizado,
fue anunciado como Hijo de Dios. En el monte de la Transfiguración fue anunciado frente a quienes estaban con él como el Hijo de Dios. El hecho de que era el Hijo de Dios, que vino a ser sustituto de nuestro pecado, lo hacía distinto a los demás. Cristo era el perfecto Hijo de Dios, el único sustituto necesario para cargar con el pecado no de algunos, sino de todo el mundo. Piense en eso. Debía ser diferente para que Dios dijera: pondré el pecado de la humanidad sobre él, crucificado como pago del pecado del mundo. Ese es Cristo, de eso se trata todo. Sobre la muerte de Cristo, quien tomó nuestra deuda de pecado sobre sí, y que fuésemos aceptables para Dios, pues Cristo vino para que tuviéramos vida, y vida en abundancia. Y si quiere ir al cielo solo hay un camino, y el mundo odia eso. Mas Cristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y lo dejó muy claro: nadie viene al Padre sino por mí. O lo cree o no lo cree. Si no lo cree, si no cree la palabra de Dios, y si lo cree, ¿sabe por qué? ¿Sabe por qué lo cree? Porque solo Jesucristo, el perfecto Hijo de Dios, es el único sacrificio aceptable, porque es el único sacrificio sin pecado que existió. Y cuando alguien le pregunta: ¿eres cristiano? Sí. Lo miran y piensan: pues si tienes esta experiencia de salvación, yo soy tan bueno como tú. ¿Vas a la iglesia? Yo también. Y te bautizaron, y a mí también. ¿Tú crees sobre Cristo? Yo creo en Cristo. No creemos en Cristo. Creemos en Cristo al grado que nos sometemos a Él como nuestro Salvador, Señor y Amo, como nuestro Dios. Y nuestra esperanza de cielo es más que eso, es absoluta seguridad. Y vivimos en un mundo donde el trauma es cada día peor, pues cuanto más santo sea el pueblo de Dios, más inaceptable se vuelve. Somos más fieles a la palabra de Dios al decir que Jesucristo es el único camino. Entonces, cuando sus nietos o sus hijos vengan y le hablen de lo que están aprendiendo y el hecho de que no quiere ser de mente cerrada porque lo hace un poco más difícil, usted no, mire, si alguien le dice que tiene la mente cerrada, dígale así: no soy cerrado, solo creo lo que Dios dijo. Y punto, fin de la historia. ¿Y qué dijo Dios? Bueno, me alegro que me pregunte, porque quería que me preguntara. Pues, ¿qué dice Dios? Dios dice: he enviado a mi Hijo unigénito al mundo, para que todo aquel que en Él cree tenga vida eterna. Quienes no creen, la ira de Dios vendrá sobre ellos. Sé que no le gusta eso, lo siento, pero ese es el problema. Cristo fue muy claro: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. O Jesucristo era un mentiroso, o es el Hijo de Dios, delante del cual un día estaremos. Y cuando leemos la Biblia y buscamos Romanos capítulo 5, por ejemplo, le invito a acompañarme. Es un pasaje maravilloso. Veamos el capítulo 5. La Biblia dice en el versículo 6: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo, el tiempo de Dios, murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, murió en nuestro nombre. Escuche: pues mucho más, estando ya justificados en su sangre. ¿Qué significa? Significa que la sangre del Señor se derramó, y quienes lo aceptamos como Salvador somos justificados, o sea, declarados justos, por lo que Él hizo, no por lo que hicimos. Por Él seremos salvos de la ira, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Si ve en este pasaje, es sobre Él,
salvos por su vida, creer y confiar en Él. De eso se trata. Y luego vamos a un pasaje en Hechos, capítulo 4, cuando Pedro defendía el Evangelio, predicó este gran sermón. Y luego él y Juan fueron arrestados y llamados ante el Sanedrín y los líderes judíos de entonces. Y esto dijo. Pedro dijo en el versículo 11 de este capítulo 4, hablando de Cristo: es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Hablaba de Cristo, y luego declara esto: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos. Mire ese versículo bíblico. O cree en la Biblia o no la cree. O cree que es el único camino o no. Escuche qué dijo. En ningún otro hay salvación. Aquí podemos parar. Usted cree en la Biblia. En ningún otro hay salvación. No hay otro nombre, no. Nada más, nadie más, bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos. Lo que usted cree es fundamental en su relación con Dios. Y no es cuestión de ser considerado con otras personas, no es cuestión de ser cerrado, no es cuestión de ser desalmado, falto de amor, desinteresado y crítico. No se trata de eso. Es sobre si creo lo que dijo Dios y ya está. Y al leer estos versículos, donde Pedro y Juan defendían el Evangelio, escuche lo que dijo. Y esto fue ante el Sanedrín y toda la gente que se preparaba para seguirlo. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos. O lo cree o no lo cree. Y puede esperar que lo critiquen, y no debemos avergonzarnos del testimonio del Evangelio de Cristo. Piense en eso, piénselo. ¿Deja Dios claro en su palabra cómo ser salvos? Sí, la respuesta es sí. ¿Deja claro en su palabra que quienes están dispuestos a confiar en Él como su Salvador serán salvos? Así es. Así que debe preguntarse: ¿le creo a la palabra de Dios o no le creo? Y segundo, ¿acaso lo creo con toda firmeza y tengo la valentía de decirle a la gente con quien vivo, trabajo o me encuentro en la calle cuando lo dudan? ¿Tiene usted el valor de decir cuando le preguntan: ¿cree que Cristo es el único camino? Conteste: lo dice la Biblia. Y si dicen: bueno, ¿y cree todo lo que la Biblia dice? ¡Claro que sí! Y luego dígales: ¿en qué cree usted? Es decir, no hay ninguna razón para ceder, no hay ninguna razón para avergonzarse, no hay ninguna razón para tener miedo de defender la verdad de la palabra de Dios. No hay razón. Cristo dijo: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, hablando de sí mismo, para que todo aquel que en Él cree, o sea, que cree que Él es el Hijo de Dios, cree que su muerte en la cruz expió el pecado, cree que al entregar su vida a Él, perdonará sus pecados y lo anotará en el libro de la vida, y que un día lo llevará al cielo. Es algo ya establecido por Dios, al aceptar a su Hijo como su Salvador. Lo podemos gritar hasta que Él venga, con plena confianza. Él es el camino, la verdad y la vida. Y le digo hoy que si aún no lo ha aceptado como su Salvador, este es el momento perfecto. ¿Ha escuchado el mensaje sencillo del Evangelio? ¿Alguna vez le ha dicho esto a Dios Padre? He pecado contra ti. Sé que es así, no soy digno de ser salvo, pero hoy te pido que perdones mi pecado. No con base en mi conducta renovada, no con base en lo que voy a hacer, no con base en estas cosas. Te pido que me perdones mi pecado en base a que he aceptado que Jesucristo, el Hijo de Dios, tu Hijo, fue a la cruz, dio su sangre por mis pecados. Y confío que perdones mis pecados
con base en la sangre derramada por Cristo. Pues dices, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Esa es la base. ¿Será salvo? Claro que sí. Si sigue cualquier otro camino y basa su expiación, su salvación, en cualquier otra razón, no en lo que Cristo hizo en la cruz, es inaceptable. Dios sabe qué está bien y sabe qué está mal, y lo que es verdad, y sabe cómo hacer santos de nosotros, pecadores. Nunca seremos perfectos. En ninguna parte de la Biblia dice que debas ser perfecto para ser salvo. Vea a los personajes bíblicos, hasta los discípulos. Pedro nunca fue perfecto. Ninguno afirmó ser perfecto. Afirmaron ser ejemplos de la gracia, misericordia y amor de Dios. Piense en eso. Tenemos el más grande mensaje que el mundo escuchará. Tenemos un Padre en el cielo que amó tanto a los pecadores que envió a su Hijo unigénito al mundo a la peor muerte que una persona puede tener. Derramó su sangre, fue aceptado por el Padre y expió nuestros pecados y nos anotó en el libro de la vida y nos dio el cielo por hogar. Así es Dios. No podemos jactarnos. Todos estamos en el mismo nivel en lo que respecta a ser cristianos, seguidores del Señor Jesús. Pero todos los que vamos al cielo, vamos por la gracia de Dios, por la sangre de Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Amén. Padre, pedimos que cada persona que escuche este mensaje pueda entender que no es para juzgarle, que no es porque seamos mejores que los demás, que es solo por decir la verdad del amor del Padre, que amas a los pecadores y perdonas a quienes aceptan a tu Hijo como el camino, el único a la vida. Gracias por amarnos, gracias por perdonarnos y gracias porque un día estaremos ante ti sabiendo que fue no por nuestras acciones, sino por tu acción, en un momento en la cruz, cuando tu Hijo Jesucristo pagó nuestra deuda total. Te adoraremos por siempre por eso, en el nombre de Jesús. Amén.